Muy buenas, jóvenes, muy buenas, iglesia. Continuando nuestro estudio de Colosenses capítulo 1, vamos a empezar hoy en el versículo 15. Pero antes de empezar el estudio en sí, continuamos también hablando acerca de lo que es la Biblia. ¿Qué aprendemos de la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Y hoy quiero concentrarme un poco en la autoridad, porque estábamos hablando acerca de cómo es que Dios se nos revela, tanto por la naturaleza, por su creación, pero también revelación específica en la palabra de Dios, porque la revelación natural no es suficiente. Entonces ahora que ha dignado revelársenos por medio de palabras que fueron escritas por hombres, pero que son la palabra de Dios, ¿qué significa eso? John Stott, en su libro La palabra de Dios para el mundo de hoy, lo indica de esta manera. El hecho de que la Biblia tiene dos autores afectará la manera en la que nosotros la leemos. Porque es la palabra de hombres, escrita por hombres, nosotros la estudiaremos como cualquier otro libro, utilizando nuestra mente, investigando sus palabras y su significado, su origen histórico y su composición literaria. Pero, porque es también la palabra de Dios, la estudiaremos de una manera diferente a cualquier otro libro, en nuestras rodillas, con humildad, implorándole a Dios que nos que nos ilumine y pidiéndole el ministerio del Espíritu Santo, sin el cual nunca entenderíamos su palabra. Entonces, he ahí las dos maneras en las que la palabra es y no es como cualquier otro libro. Cómo es un libro humano debemos entender su contexto, de dónde viene, a quién fue escrita, qué palabra se utiliza, en qué tiempo está la palabra, qué significa, qué el párrafo, el libro, el capítulo, qué género, todo eso tenemos que estudiar. A qué tiempo están escribiendo, quién es el autor, todo eso importa. Pero como es la palabra de Dios, no es solamente una obra literaria, sino que el Espíritu Santo tiene que iluminarla para que nosotros la podamos entender, para que podamos saber qué es verdaderamente la palabra de Dios. Y esa es la manera en la que Dios testifica de la palabra. ¿Sí? Incluso Pablo dice de que si la resurrección no fuera cierta, todo esto fuera una tontería, una necedad. Eso quiere decir de que la palabra nos relata la resurrección, por ejemplo. Si fuera una mentira, si fuera un cuento, pues perdemos tiempo en esto, perdemos tiempo estudiándolo. Pero como es verdad, y eso nos lo confirma el Espíritu Santo, nos lo confirma también nuestro estudio. Tenemos fuentes confiables, tenemos estudios confiables. Sabemos que es la palabra. Colosenses 1:15. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tal vez este sea el único versículo que avancemos hoy en los 10 minutos. No lo sé, vamos a ver. Porque Pablo a los colosenses en la iglesia de Colosas les está indicando la naturaleza de Cristo. Está empezando a hablar del tema de quién es Jesucristo. Y la primera manera en la que el autor define a Jesucristo es comparándolo con Dios Padre. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el mundo moderno muchas veces vemos de la imagen, hablamos de la imagen de cómo yo me veo, cómo luzco, qué ropa traigo puesta, es mi imagen, lo que yo proyecto a otros. Esto un poco refleja lo que significa la palabra aquí, imagen. Pero aquí es más como ver la imagen en un espejo, ¿sí? El reflejo perfecto de una imagen. O como la impresión en una moneda. Cada moneda tiene una impresión exacta de George Washington, 25 centavos. A eso se refiere. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él le preguntan, sus discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. Y él dice, pero ¿qué quieren que os muestre al Padre? No han estado conmigo todo ese tiempo. Eso es lo que se refiere aquí, que Dios se reveló por medio de Jesucristo. Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 1. Es importante esta conexión. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando de cómo fue que a nuestros antepasados Dios les habló. Dios les habló específicamente por medio de profetas. Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías, Habacuc.
en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Lo hizo y tiene una conclusión. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo esto, la revelación final de esto es Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo. Todo es acerca del Hijo. El Hijo es la revelación final de Dios. Por eso es lo que no andamos nosotros ahorita diciendo, yo soy Víctor Chenenín, profeta, dándote una palabra nueva. No. Y yo lo que estoy haciendo es, yo estoy explicando la palabra que ya fue dada, que me revela a Jesucristo, la última revelación de Dios, la revelación final, la revelación más completa. El cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, lo mismo que Pablo en Colosenses habla, el autor de Hebreos lo dice aquí. Y con quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, eres Cristo. Al ver a Cristo, los discípulos vieron al Padre. Y al testificar de Jesucristo, nosotros conocemos a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién era el primogénito en los tiempos de Israel? El primogénito era el que tenía honor. Él llevaba el nombre, el apellido de su familia. El primogénito también era el heredero. Todas las cosas iban a ser para él. Y era muy importante ser el primogénito. Lo que nos está diciendo aquí es de que él asemeja a Cristo a ser el primogénito de toda la creación. En otros términos más simples, él es el heredero de toda la creación. ¿Cómo puedo probar que lo que estoy diciendo es verdad y no estoy inventándome algo? Romanos. En Romanos nosotros vemos un estudio muy profundo que hace Pablo acerca de Dios. Y en el capítulo 4 de Romanos nos habla de Abraham. Y nos habla de Abraham de esta manera. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Saltémonos, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, ya que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Wow, tanta cosa. Tal vez están confundidos. Un momento. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada nuestra promesa. Abraham creyó una promesa que le hizo Dios de que de su esposa, que no podía tener hijos, y ya estaba muy viejita, iba a venir bendición por medio de descendientes a toda la tierra. Algo imposible de creer, contra toda ciencia, contra todo conocimiento, contra toda manera humana que nosotros tengamos de analizar algo. No tenía sentido eso. Pero él creyó, y esa
fe le fue contada como justicia. Y la promesa que recibió es de que sería heredero. Ese es el contexto de primogénito. Jesucristo es el heredero del mundo. La palabra lo dice, la palabra lo indica. Nosotros somos su herencia. Él es el primogénito de toda la creación. Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él vamos al Padre, por medio de Él conocemos al Padre, por medio de Él sabemos quién es el Padre. Y no solamente Él es nuestro creador. Jesucristo no fue creado, Él es el creador. Sino que entendemos que toda la renovación de la tierra que Él está obrando, incluso nuestra propia redención, es su herencia. Él vino al mundo para morir por nosotros, fue resucitado al tercer día, reina en gloria con Dios, sentado a la derecha del Padre, hoy mismo, intercediendo por nosotros, su herencia. Con eso los motivo.